Hola, en este video presentaremos ejercicios de desarrollo del taller 5, franja 3, en donde los temas son técnicas de graficación, composición de funciones, inecuaciones exponenciales y logarítmicas. Curso de Matemáticas, admisión 2021. Tema 1, 30 puntos. Dada la gráfica de la función de variable real f presente en esta gráfica, se nos pide que grafiquemos una nueva función g de x igual a signo de f de menos valor absoluto de x más 2 menos 1. La función se construye a partir de las siguientes transformaciones. Primero tenemos un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la izquierda. Entonces, toda esta forma gráfica se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Todo se corre hacia la izquierda 2 unidades. Luego hay una reflexión con respecto a la recta x igual a menos 2, ¿ya? Por el valor absoluto. Entonces tenemos que esta parte que está desplazada 2 unidades hacia la izquierda se refleja con respecto al eje x igual a menos 2, se refleja hacia la derecha. Esta parte gráfica se refleja al otro lado. El tema 1 nos queda mediante el desplazamiento vertical una unidad hacia abajo y luego aplicamos la función signo a toda la expresión, entonces quedaría de la siguiente forma. La función en línea punteada es la que se ha desplazado una unidad hacia abajo y luego a esta función se le ha aplicado la función signo, quedando entonces todo lo que está sobre el eje X con imagen 1, lo que está en el eje X, que son estos dos puntos en rojo, como imagen 0, y todos los puntos que están bajo el eje X como imagen menos 1. Así el tema 1 queda representada la nueva función g de x igual a signo de f de menos valor absoluto de x más 2 menos 1, que sería igual desde menos infinito hasta menos 5, no incluido, la imagen sería menos 1. La imagen de menos 5 sería 0. La imagen entre menos 5 y 1 es 1. La imagen del punto 1 es 0. Y la imagen de todos los puntos mayores que 1 valen menos 1. Tema 2, 35 puntos. Dadas las funciones de variable real definidas por partes, f de x definida de esta forma y g de x definida por partes de esa manera, se nos pide que determinemos la regla de correspondencia de g compuesto con f. Para esto entonces vamos a calcular g compuesto con f aplicado a un elemento x por intersección de dominios. Definimos el dominio de g compuesto con f aplicado a un elemento x como todos los x que pertenecen al dominio de f, que es la primera función que voy a aplicar, tal que su imagen f de x está en el dominio de g, que es la segunda función que voy a aplicar. Así todas estas posibilidades de combinación aparecen, se consideran aquellas donde hay intersección de dominios. Primero, aplicamos g a la expresión f de x definida como x cuadrado más 3x en un dominio donde x es menor o igual que 0
y su imagen f de x debe estar en el dominio de G, debe ser mayor o igual que 1. En esta parte de la expresión, al aplicar G a la expresión, queda la misma expresión, y la intersección al resolver x menor o igual que 0 y la inecuación x cuadrado más 3x menos 1 mayor o igual que 0, queda el intervalo x desde menos infinito hasta el punto menos 3 menos raíz de 13 dividido para 2. Luego aplicamos g a f de x definido como x cuadrado más 3x en un dominio donde x menor o igual que 0, pero ahora su imagen x cuadrado más 3x tiene que ser menor que 1. En esta expresión, al aplicar g, queda 1 menos la expresión al cuadrado, quedando esto como menos x a la cuarta, menos 6x al cubo, menos 9x al cuadrado más 1. Todo esto cuando x menor o igual que 0 y la imagen mediante f debe ser menor que 1. El intervalo resultante de resolver la inecuación y x menor o igual que 0, me queda que los puntos x están entre menos 3 menos raíz de 13 dividido para 2 y 0 incluido el 0. Luego aplico g de f de x definido como la recta 2x menos 1 en un dominio donde x es mayor que 0. Y su imagen 2x menos 1 mediante f debe estar en el dominio de G, donde vamos a considerar a la expresión mayor o igual que 1. Así nos queda que la expresión 2x menos 1 debe ser mayor o igual que 1 al resolver las inecuaciones x mayor que 0 y x mayor o igual que 1, resolviendo esta inecuación, nos queda que x es mayor o igual que 1. Luego aplicamos g a f de x, a esta expresión, 2x menos 1, en un dominio donde los x son mayores que 0 y su imagen 2x menos 1 debe estar en el dominio de G, definido como 1 menos la expresión al cuadrado, quedando esto como menos 4x elevado al cuadrado más 4x. Esto es con x mayor que 0 y 2x menos 1 menor que 1 por el dominio de G. Así, en este intervalo comprendido entre 0 y 1, nos queda esta expresión. Resumiendo el tema 2, nos queda que el dominio de G de f de x igual a los x pertenecientes al dominio de f tal que su imagen está en el dominio de G. Nos queda que G compuesto con f aplicado a un elemento va a ser la parábola. Cuando los x sean menor o iguales que menos 3 menos raíz de 13 sobre 2, va a ser igual al polinomio de grado 4 menos x a la cuarta menos 6x al cubo menos 9x cuadrado más 1, cuando x se encuentre entre los puntos menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 y 0 incluido el 0, va a ser la parábola cóncava hacia abajo menos 4x cuadrado más 4x cuando x se encuentre entre 0 y 1, y finalmente la recta 2x menos 1 para los x mayor o igual que 1. Así se determina G compuesto con f aplicado a un elemento x. Tema 3, 35 puntos. Se nos da el referencial los reales y los predicados, una inecuación exponencial p de x definida por 4 elevado a x más 1 más 11 por 2 elevado a x menor que 3. Y el otro predicado que corresponde a una ecuación donde se aplica una composición de funciones, signo ln, valor absoluto.
Q de X está definido como signo de Ln de valor absoluto de X menos 1 igual a menos 1. Se nos pide que determinemos el conjunto de verdad A P de X implica Q de X. Se resuelven las dos inecuaciones. La primera inecuación exponencial se escribe el 4 como 2 al cuadrado, quedando 2 elevado a 2x más 2 más 11 por 2 elevado a x menor que 3. Por propiedad de potencia se puede descomponer en factores como 2 elevado al cuadrado por 2 elevado a x y todo esto al cuadrado, más 11 por 2 elevado a x menos 3 menor que 0. Como se puede utilizar un cambio de variable y aparece una inecuación cuadrática, reemplazamos u por 2 elevado a x. Entonces nos queda que 2 al cuadrado es 4 por u al cuadrado más 11 por u menos 3, haciendo el cambio de variable respectivo. Resolvemos esta inecuación cuadrática, factorizamos el trinomio quedando como 4 factor de u más 3 por u menos un cuarto menor que 0. Resolviendo esta inecuación nos queda que como es todo el trinomio cuadrático menor que 0, los u que me sirven son los que están entre menos 3 y un cuarto, que son las raíces del polinomio. Luego u es mayor que menos 3, es decir, 2 elevado a x mayor que menos 3, y u, que vale 2 elevado a x, menor que un cuarto, lo podemos escribir como 2 elevado a menos 2. De esta inecuación llegamos a la conclusión de que x es un número real que satisface esta inecuación, ya que todo número negativo es menor que una expresión positiva. Y por otro lado, aplicando exponencial en base 2 a esta desigualdad, tenemos que es x menor que menos 2, ya que exponencial en base 2 es una función creciente, no cambia el signo de la desigualdad. Así, por lo tanto, el conjunto de verdad A, P de x me queda el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, interceptando x menor que menos 2 y los reales. Por lo tanto, como podemos transformar este predicado, calculamos A de no P de x, que sería desde menos 2 hasta más infinito. Finalizando el tema 3 y resolviendo la ecuación signo de Ln de valor absoluto de x menos 1 igual a menos 1, nos queda que al aplicar signo a este argumento igual a menos 1, nos queda que el argumento debe ser menor que 0 para que su imagen sea igual a menos 1. Consideramos la restricción de que logaritmo de valor absoluto de x menos 1 debe ser distinto de 0, donde se descartan dos valores como solución, x distinto de más menos 1. Luego, resolviendo la inecuación, Ln de la expresión menor que 0, aplicamos exponencial en base e, y nos queda valor absoluto de x menos 1 menor que e elevado a 0. Como e elevado a 0 vale 1, queda que la expresión sin barras está entre menos 1 y 1. Resolviendo esta inecuación, tenemos que por un lado valor absoluto de x es mayor que 0 y valor absoluto de x es menor que 2, donde x, para resolver esta inecuación, nos quedan los reales menos el 0, ya que toda expresión en barras siempre va a ser mayor o igual que 0, pero como en este caso dice mayor que 0, hay que quitar el 0 como solución. La solución de esta inecuación sería los reales menos el 0.
Por otro lado, valor absoluto de x menor que 2, aplico definición de valor absoluto y me queda que x está comprendido entre menos 2 y 2 sin incluir. Así, el intervalo resultante será el intervalo que va de menos 2 a 2 menos el 0. Y finalmente el conjunto de verdad AQ de X queda el intervalo de menos 2 a 2 menos los puntos restrictivos que son 1 menos 1 y el 0. Se resuelve entonces la solución al tema 3 como el conjunto de verdad de P de X implica Q de X, que se puede escribir como no P de X o Q de X, es igual al intervalo que va desde menos 2 a más infinito, que ya lo calculamos anteriormente, unido al predicado Q de X, que es de menos 2 a 2 menos los puntos. Y el conjunto de verdad entonces del tema 3 sería igual a conjunto de verdad de no P de X o Q de X igual al intervalo que va de menos 2, incluido el menos 2 hasta más infinito, menos los puntos menos 1, 0 y 1, haciendo la unión de los intervalos y descartando los puntos restrictivos. Fin de la presentación.